Me he cambiado de sitio. Estaba allá donde la fuente, pero bueno, me doy paseitos y lleno los biberones, lo que haga. Es que sale muy fresca. Sale muy fresca. Aún no me bebió el vinico. Pero bueno, pronto voy a ver si fishing un rato. Que por cierto, me ha arrimado. Y estaba yo con el canal este, pero pensaba que era el canal como muchos otros que hay por ahí, que claro, son de aguas que no tienen salida, están ahí muertas y... Pero no, esto como se ve que se abastece del Rin, mañana va otro bañito aquí. Uf, dices tú, los bañitos mañaneros en pelota pica, mira, ¿cómo está? Que está un poquito más turbia por allí, da igual. Mira, mira, y hay un fish pequeñito por ahí. Pues si los pequeñitos están por aquí, los grandes están por allí. Mira, mira, ese no era... Ayer cogí uno, que era pequeñito. No veas qué bocado le dio a esto que casi le salía por el ojo. Luego lo tiré al agua y se quedó un rato ahí en la piedra como escocido. Digo, normal que te tenga que doler. Si es normal, pero ¿a quién te manda? ¿Quién te manda a abrir tanto la boca? Si casi era más grande el cebo que él, el señuelo. Pues oye, así volví a Valencia con sitios así, ¿eh? Con fuente, eso es un lujo. Eso es un lujo. Se me está nublando. Se me está nublando. Pero bueno, oye, mucha suerte hemos tenido. Desde Berlín hasta aquí solo me llovió un día. Y han sido días, madre mía, siguiendo esos 3 ríos. Qué largo ha sido. Si es que me sé los ríos de toda Europa menos los que pasan por Murcia. El que riega al Murcia, bueno, lo tengo tatuado, el Segura, ese no se me olvidará más en la vida. Mai en la vida. Vale, pues voy a ver si la próxima conexión es con un pez en la mano.